Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo está usted, hombre? Muy buenas, muy buenas. Pues muy bien. Fíjate tú qué titular he puesto aquí en este Facebook Live que vamos a hacer hoy, que es: nos colamos en el sitio de mi recreo de Carlos del Riego, el Santa Santorum, de uno de los tipos que más ha revuelto en esto del mundo de la música y otras cosas que la gente desconoce del mundo de la prensa y alguna cosita más, la radio. Bueno, tú eres un tipo multifuncional y polivalente. Y ahora mismo, ¿a qué te dedicas, macho? Bueno, pues como no tengo lo que se puede decir un trabajo, lo que hago es, por mi cuenta, estar activo. Entonces lo que hago es, llevo un blog en el que meto 2 entradas por semana, uno de información general y de historia, por ejemplo, y luego el de los domingos, que es el importante, que es el más grande y que es el más trabajado, y que es de qué va a ser. De música, No jorobes, no lo puedo de creer. música rock y sobre todo de clásicos del rock, años 50, 60, 70 y 80, sobre todo. Y eso es la mayor parte de lo que hago de escribir. También hago alguna colaboracioncita en alguna emisora de radio, en Onda Cero. Por los veranos también les hago un programa, hacemos un programita titulado La Era del Vinilo, en el que queda terminantemente prohibido cualquier formato que no sea vinilo, lógicamente. Y luego también hago de vez en cuando algunos reportajes que para la crónica, puntuales, cuando no sé, hay alguna conmemoración especial, alguna fecha o algún muerto. Muerto, pobres. Que recuerdo que hice el de David Bowie y me dijeron que les había gustado mucho allí en el periódico. En fin, lo que procuro sobre todo es mantenerme activo, tratar de no estar parado y mantenerme entrenado. Nunca se sabe lo que puede pasar. Puede ocurrir. Oye, fíjate, yo te tengo mucha admiración por una razón, Bueno, aparte de por toda tu sapiencia musical, porque no tienes pelos en la lengua, nunca los has tenido. Siempre has opinado sobre las Claro. cosas según no te ha dado la gana, sino has opinado según tu criterio, y sin intentar de imponerlo siempre lo razonas Claro, mucho. claro. Y eso tiene que ser difícil, ¿no? Bueno, es difícil cuando das una opinión mantenerla con argumentos, con razonamientos, con pruebas. Y eso sí que es difícil, adquirir todas las pruebas, todo el conocimiento suficiente para mantener el razonamiento, sostenerlo y apoyarlo, darle esa base que es con la que se puede discutir. A mí me gusta mucho discutir, debatir, cambiar impresiones. Y entonces, para discutir, hoy día además que tienes al doctor Google para encontrar y deshacer cualquier duda que haya, lo que puedes hacer es debatir e incluso llegar a algún sitio, llegar a un acuerdo, llegar a un convencimiento, etcétera, etcétera. A mí lo que me gusta es debatir, charlar. Y para charlar lo mejor es entender cualquier argumento. Bueno, un gran tertuliano. Eres tú, sin duda alguna. Desarrolla su ocio musical y su sapiencia musical también, pues no es una cosa baladí. Y fíjate tú lo que tenemos por aquí. Cuéntame, ¿qué es esto, Carlos? Que a mí me gusta mucho. Son maquetas, ¿no? Porque realmente si yo lo enfoco así, podría parecer, mira, tamaño natural. Podrían parecer armas de fuego musicales, pero no, son maquetas, ¿no? Sí, son maquetas. Pues nada, íbamos de Mira, qué vacaciones, bueno. cuando íbamos de vacaciones a algún sitio, pues nos comprábamos una. Entonces con el tiempo hemos ido comprando y cuando veíamos algo que nos gustaba, y mira, tenemos ya el grupo, tenemos el bajo, tenemos la guitarra, tenemos la batería y por supuesto el saxo para darle ambientillo. Yo te iba a decir que te mojaras y me dijeras un batería, un saxo y 2 guitarristas, un bajista y un guitarrista leonés, pero dímelo internacional mejor, porque leoneses, yo qué sé, hay Hombre, tantos y tan buenos. Hombre, guitarrista. ¿Cuáles son tus nombres? Guitarrista, yo me quedaría con Brian May, el guitarrista de los Queen, entre otras cosas porque yo siempre fui muy fan de los Queen, incluso cuando aquí en León éramos 16 los que sabíamos que existía un grupo llamado los Queen. Entonces mi guitarrista yo diría que es Brian May, aparte de que el sonido es único, absolutamente exclusivo, no en vano sus guitarras son exclusivas. Bajista me quedaría con Paul McCartney, no solamente como instrumentista, que es el típico tío al que le das cualquier instrumento y lo sabe tocar,
y por supuesto el bajo, sino porque es un tipo capaz de componer cualquier canción. Qué asqueroso, en cualquier momento. Qué asqueroso. Lo que sea. Es buenísimo. Exactamente, es asquerosamente bueno. Asqueroso. Asquerosamente bueno. Batería me quedaría con Keith Moon o con el de los Who o con John Bonzo Bonham, el de Led Zeppelin. Y saxofonista, me iría a un saxofonista de jazz clásico imposible de olvidar, que es Charlie Parker, por supuesto. Ya, ahí has tocado todos los palos ya. Mira, te voy a enseñar lo que tienes por aquí, si no te importa, ¿eh? Estoy aquí como siendo un poco indiscreto, pero bueno. Nos has dejado, o sea que ahora te tienes que aguantar, ¿eh? Vamos a ver aquí. Sí, este es un cuadro que heredé de un tío mío que era súper fan del jazz y específicamente de Louis Armstrong. Estuvo en Nueva York. Lo vio allí a Louis Armstrong. What a wonderful world. Claro, estamos hablando de los años 60, ojo. Sí, además de verdad. Entonces se trajo este cuadro al óleo de Louis Armstrong. Es una maravilla, ¿eh? Que Bonito, es una preciosidad neoyorquina al 100%. Muy bonito, muy bonito. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? A ver, Carlos, sorpréndenos, porque, claro, Pues tu mano con el vinilo tiene que ser muy especial. Yo creo que no guardas todo lo que tenías. No, qué desastre. Pero, qué desastre. pero bueno, guardarás también las piezas más claves, ¿no? De tu Hombre, historia musical. Claro, Tú estuviste haciendo programas en la COPE, ¿cuántos años? Exactamente. Pues estuve desde 1979 hasta 1993 Que se dice pronto. haciendo programas en la radio. De hecho, la mayor parte de estos discos sonaron en aquella emisora. A mí siempre me gusta enseñar este. ¿Cuál? El Yes Songs. Ay, amigo. Especial 750 pesetas costaba. A ver cuando encuentras una portada en un CD. Que tienes disco. Sí, y luego las fotos están dentro. Por cierto, una pequeña anécdota, ya que lo decimos, seguro que habéis visto la película Atar, en la que hay unas tierras colgadas en el aire, como ingrávidas y tal. ¿De dónde te crees que está copiado? ¿De dónde te crees que está copiado esto? Andalío. Pues sí, va a ser de aquí. De este estupendo disco, sí. Este es uno de las muchas piezas que tengo. Lo bueno de estos discos es que fueron comprados en su momento, ¿sabes? Fueron discos que iban saliendo, yo quedaba alucinado, me enteraba de que salían, y entonces lo que hacía era, a toda velocidad, incluso llegaba a veces a la tienda y decía, oye, quiero comprar este disco. Y dice, pues no ha salido, pero yo ya lo había leído, ya lo había escuchado. Y luego, por ejemplo, este otro disco también es muy curioso, es uno de un grupo que se llama Emerson, Lake and Palmer, está un poco deteriorado el disco, pero los amantes de Alien reconocerán esta estética. Tal cual, sí. Porque esto es el dibujante de este disco, es H.R. Giger, que es el dibujante de Alien. Lo que pasa es que, claro, estos discos yo los ponía una vez y otra y otra. Los tienes como de... Están, no de maltratarlos, sino de usarlos. De usarlos, están... que no es lo mismo maltratar que usar un disco, cuidadín. Están muy gastados por el uso, ¿Qué más? Yo, hombre, tengo muchas piezas, por ejemplo, este Queen 2, del año 72 o por ahí, de 74, este lo compré en su momento, cuando ya te digo, los conocíamos 4, todo el mundo los conocía. Estos dos fueron asombrados, sobre todo este, me dejaron asombrado, alucinado. Sí. Por eso siempre ha sido uno de mis grupos favoritos, por cierto. Tenía la entrada para ver su primer concierto aquí en España, que debía ser hacia el año 76, 77. Ya tenía la entrada, me la había comprado un amigo de Madrid, y la semana antes, el domingo antes, jugaba a rugby, me rompieron una pierna en Burgos, con lo cual no pude ir a ver a los Queen en su primer concierto en España, para el cual ya tenía entrada, macho. O sea que... ¿Y la entrada aquí hiciste con ella? ¿La guardaste? No, ¿La vendiste? Claro, no podía dejar encima que se desperdiciara. Y un tipo como tú que ha visto tanto tendrá una buena colección de entradas. También las tenía. Es más, tenía una pared. ¿Tenía una pared? ¿Qué significa? ¿Que ya no la tienes? Que ya no la tengo. ¿Y dónde está esa pared? Tenía una pared en la cual había un póster de Santana de 4 metros por 2 y ahí iba yo grapando todas las entradas. Pero una vez volví de vacaciones y mi madre me dijo que eso era una guarrada. Que y te había limpiado la pared. Y lo había tirado todo. Muy bien. Lo había tirado todo. Muy bien, como las abuelas cuando cosen los pantalones rotos caros. Muy bien. Qué horror. Ahí estaba el primero de los Ramones, el de los Rolling Stones de 1982, el famoso concierto de la Gran Tormenta. Por cierto, el otro día me preguntaban a Ron Wood en la radio
y le decían que cuál era el concierto que recordaba. Y decía que recordaba mucho el de España de 1982, dice, porque el concierto estaba para las 9. Y eran las 9:05 y de repente se desató una tormenta con rayos y truenos. Y dice uno de los del grupo, no sé quién de ellos, dice, oye, el de arriba dice que hay que salir inmediatamente, que no espera ni un segundo más. Dice, así que salimos todos a toda velocidad. Qué bueno. Bueno, vamos a ver. Esto de los formatos es un mundo, porque yo ahora ando ahí hablando todo el día a todo el mundo que mueva formatos y que los lleve para venderlos en el mercado del instrumento musical usado. Y no solo de vinilos vive el hombre, ¿no? Tendrás también más formatos. Hay un formato que para mí es el gran desconocido para el gran público, que es el single, que es con el que más trabajamos en la radio. Claro, natural. Que ya veo que tú tienes aquí un buen acopio de ellos. Sí, y claro. que a mí me gusta mucho cuando voy a pinchar mover singles, Sí, porque sí, mueves sí, mucha sí, música sí, sí, y mucha variedad en un momentito. Sí, estaba buscando, tenía que haberlos buscado antes. Nada, me vuelve por ahí tranquilamente. Tenía que haberte buscado uno de Antonio Vega. Por lo del sitio de mi recreo. Por lo del sitio de mi recreo y porque 4 o 5 meses antes de morirse, tocó aquí en el Gran Café y yo le fui a llevar, le dije, pues voy a llevarle un disquillo, le hago una entrevista y de paso le llevo un disquillo que me lo firme. Y efectivamente me lo firmó, el disco. Bueno, pues búscalo. Mira. Ahí lo tenemos, a ver. Mira, es Bueno, el Nacha Pop además, sucio. madre mía, eso sí que es una joya. Para Carlos del Riego, conserva esta joya toda la vida, una vida llena de rock and roll. Toma, eso sí que es una dedicatoria hecha con ganas, ¿eh? Sí, además es que es eso, no puso la fecha, aquí pone Antonio Vega bien claro, un abrazo muy fuerte. Vaya joyón, mira, además se ve muy bien, ¿eh? Ahí está O Antonio sea Vega. que está la cámara del móvil haciendo esfuerzos para centrarse, que le cuesta, pero de vez en cuando centra bien, sí, se veía ahí Y perfectamente. tengo muchos discos firmados, pocos de... Pues eso, tan significados como este, porque ya te digo. Suficiente, ya está otra vez. Estamos aquí de nuevo, ¿eh, Carlos? Estamos aquí de nuevo. Bueno, sí, nada, decíamos eso, que tengo muchos discos, algunos de ellos firmados. Uno que tengo siempre, me cago en la mar, no le llevé el disco para que me firmara, fue a Doug Figel, el de The Knack, el ¡Hombre! grupo de My Sharona, que tocaron aquí en el Purple Weekend. Sí, es cierto. Y yo recuerdo que les fuimos a hacer la entrevista, unos tipos amabilísimos, yo me hice la foto con él, pero no le llevé disco para que me lo firmara. Y antes de un año se murió de un cáncer. Carajo. Cago en la madre. Vamos Yo no dejando me a hice todos por el camino. No me hice la foto con él, o sea, me hice la foto, pero no me lo firmó, que es lo que verdaderamente... Oye, y tú tienes que tener una auténtica colección de maquetas de los grupos de León, de la historia Sí, musical claro, de León. claro. ¿Qué es lo que más recuerdas así, con más cariño? A mí lo de las maquetas me encantaba. Cuando estábamos en la emisora, encontrarte con uno y decir, oye, que tenemos una maqueta nueva. Tal día, a tal hora, estate en la emisora. Y poner la maqueta, comentarla, por qué hiciste esta canción, cómo la hiciste, en qué te inspiraste, de qué hablaba. A mí eso me encantaba. Fíjate por ahí si quieres. Poniendo Seguimos charlando. una tras otra las canciones y que ellos, el propio grupo, me fuera explicando eso, cómo la hizo, en qué se inspiró, a quién se la dedicaba, porque había algunas que tenían muy mala uva, no creas tú que no. Y Oye, estaban hechas precisamente para eso, para vengarse. había mucha gente, yo creo que antes había una gotita más de libertad mental para hacer canciones, ¿eh? Sí, Estamos ahora en un momento un poco de parón. Yo diría que es que hoy día la corrección política cercena muchos intentos, muchos, ¿cómo te diría? Hay muchos proyectos, porque hoy día tienes que tener muchísimo cuidado, no se te ocurre hacer un chiste. Seguro que siempre va a haber alguien que se moleste, se sienta ofendido por un chiste. Entonces, cuando se hacen canciones, ya no puedes hacer las canciones como las se hacían antes. A ver quién se atrevería a hacer ahora la canción esa de Loquillo la mataré. A ver quién se atrevía ahora a hacer aquella Las canción Vulpes, por ejemplo. de Polanski, El Ardor, que decía, hoy por fin lo conseguí, tengo una negra solo para mí. Es una auténtica Batusi de Costa de Marfil. Sí, había otra, a todos los negritos, ¿cómo les? Si todos los negritos tienen hambre y frío. De Alphaville. Alphaville. Sí, Alphaville, sí. Sí. Sí, la verdad es que sí es un poco complicado. Oye, a mí me gustaría, fíjate, que nos está viendo un montón de gente que estoy viendo por aquí conectada, que nos recordaras en los sitios en los que has estado trabajando. Y programas, un poquito, el resumen de tu larga vida profesional,
que es larga y es muy fructífera además. Bueno, pues lo primero fue eso, la emisora, que yo entré en la emisora para poner discos, macho, no había nada mejor en este mundo. Pero rápidamente creaste un programa de referencia, porque la Ensalada se convirtió en... porque poníamos música que no se ponía en la radio. Yo recuerdo precisamente la primera canción que yo presenté en Ensalada, junto a Ramón García y Carlos Morán, que eran mis compañeros en Ensalada. La primera canción fue el Kick Out the Jams de los MC5, un grupo brutal, una banda pre-punk de los años 60. Y que todos los dos me quedaron así mirando, porque Carlos le gustaba mucho Neil Diamond y Moncho llevaba también música más acústica. Entonces yo puse aquello a lo bestia. Y desde entonces, pues eso, conseguimos no solamente poner la música que nadie se atrevía a poner porque no entraba o porque no se conocía, sino que con el tiempo fuimos trayendo grupos y empezamos a traer grupos. Te estoy revolviendo por aquí mientras, Tú sigue contándome, porque hay una larga historia de conciertos en la Mandrágora y en más sitios que trajisteis vosotros y que además generaron una colección de carteles y una colaboración importante del mundo artístico, del diseño, toda esa interacción que creasteis. Sí. En un momento determinado dijimos, pues vamos a traer conciertos. Y el primero que trajimos fue Alaska y los Pegamoides. Casi nada. Alaska y los Pegamoides. Que todavía solo tenían un single. Ojo, solo tenían un single. Ni siquiera habían sacado su LP. Nos cobraron muy poquito dinero, venían un poco subidillos y tal. Pero 2 o 3 años después los volvimos a traer, ya como Alaska y Dinarama. Y ya venía enrolladísimos, muchas gracias. Qué alegría que hayáis pensado en nosotros, etcétera. Mira lo que tienes aquí, el Arma Letal 3, hombre, el limpiador de discos, amigo. Sí. Uy, sí, con esas, te lo he tirado al suelo. Con eso grabamos, trajimos a todos los grupos españoles de la movida. Alaska, Sinistro Total, Nacha Pop, Los Pistones, Radio Futura, Aviador Draw, Alphaville... En fin, todo. Además, en un margen de tiempo muy corto, ¿no? Muy poco, cada 15 días traíamos un grupo. Sí. Y cobrábamos me acuerdo que las entradas eran de 300 pesetas, es decir, menos de 2 euros. Menos de 2 euros. Y llenábamos siempre, nunca olvidar el concierto, luego los hicimos internacionales, el concierto de aquellos de Nueva York, los Flintstones, cuando se salieron de la propia sala a las 12:30 o a la 1 de la mañana y seguían tocando. A mitad del concierto bajan y se ponen en la pista, después se enfilan las escaleras y salen a la calle y siguen tocando. Y claro, todo el público que estaba dentro, detrás de ellos, como el flautista de Amelín. Y entonces yo alucinaba, digo, a la 1:30 de la mañana y estamos en Ordoño. Y la gente sigue cantando, mirándoles alucinados. Luego dieron media vuelta, entraron a la sala, terminaron el concierto y claro, salimos de allí poco menos que en una nube diciendo, hemos visto algo, lo hemos soñado. Pellízcame, lo he soñado lo que acabo de ver. Pues como ese, muchísimos conciertos. Y bueno, pues allí así estuve desde el año 79 hasta el 93, haciendo programas, allí sobre todo el programa musical Ensalada. Después, cuando empezó la Crónica de León en el año 86, pues yo prácticamente desde el número 0 también empecé a colaborar y al poco tiempo... Y la Crónica le daba mucha importancia a la música, ¿eh? Sí, señor, gracias sobre todo a Óscar Campillo Madrigal, el director de la Crónica, que fue director de la Crónica, después director de Marca, por ejemplo, bueno... Pues siempre nos lo dijo, dice, no, el futuro es esto, y esto es lo que hay que apoyar. Y entonces dentro de la sección de cultura siempre había espacio para los conciertos. Oye, ojo, no para el concierto del grupo de Madrid que venía en plan estrella, sino para el grupo de aquí que iba a una sala donde cabían 80 personas. Ese también tenía derecho a su espacio en la Crónica. Y eso se debe sobre todo a eso, a Óscar y a las ganas que tenía de... también proyectar la cultura de León. Si había algo de León, tenía prioridad incluso aunque viniera alguien muy importante. Pues así en la Crónica estuve hasta que se cerró, hasta el año 2010. Entre medias también hubo un año, aquel fue tremendo, que fue cuando abrieron Televisión de León y que también pues me dijeron que si quería hacer un programa de vídeos, de música, y así lo hicimos. Entonces grabábamos al grupo de León en su local de ensayo o en un concierto, luego grabábamos una entrevista y luego la emitíamos por allí, rellenábamos con un vídeo de aquí, un vídeo de allá, y nos quedaban programas muy apañaditos y así conseguimos llevar pues a un montón de grupos de León también a la televisión. Recuerdo que aquel año fue terrorífico porque tenía que hacer la emisora, tenía que hacer mis textos en la Crónica y tenía que grabar todos los viernes por la tarde y todos los sábados los programas de toda la semana en Televisión de León.
Como ves... Un exceso. Aquel año lo seguro que lo hacías encantado. Oh, es fenomenal. Bueno, pues no va a parar. Oye, tú que tienes una memoria prodigiosa, el otro día compartí contigo en una especie de charleta que nos metimos ahí, un filandón en el Benito. Por cierto, vamos a mandarle desde aquí un recuerdo allá donde esté al gran jefe del Benito, que nos acaba de dejar hace unas horas. Sí, a su hijo que estudió conmigo. Y a su hijo. Y bueno, una vez más me demostraste que tienes una memoria de elefante y que eres capaz de acordarte de nombres, de grupos de todo tipo y de todo lugar. Pero tú serías capaz de hacerme un listado de grupos de León así de corrido, importante. Seguro que sí, estoy plenamente convencido. Ojo, porque yo esto no se lo había dicho antes. Estamos aquí hablando. Siéntate, Carlos, en tu sitio, siéntate en tu sitio ahí. Que te tengo ahí de pies malamente. Yo diría que entre los grupos más representativos, vamos a empezar por los más representativos, yo diría, claro, que están dentro de la música rock, Cardíacos, Flechazos, Deicidas. Esos son los clásicos, por así decirlo. Después, un poquito apartados ya de lo que es el rock puro y duro, no tenemos que hablar de Café Quijano, evidentemente, aunque también hicieron su disco de rock latino, con mucho mérito, por supuesto. Y después ya del resto de los grupos, como no me voy a acordar. Me acuerdo de todos ellos, me acuerdo de Los Positivos. ¿Quién no se acuerda de Los Positivos? Que llevan desde el año 80 y tantos. 30 añazos. 30 añazos tocando. Sí, señor. Y me acuerdo, te podía sacar los y con muy buen pulso, además, Los Positivos, Sí, señor. Siguen ahí al pie del cañón. Da la vuelta. Espera, que te sigo. ¿Qué tienes por ahí? Aquí tengo los... cuidadín. Que yo pensé que era un baffle esto y resulta que tiene aquí escondidos los CDs. Tenemos aquí Olaf y los Bidones, que eran Olaf y los Insolventes. Eso es de hace poquito, ¿no? Sí, este lo he sacado hace poquito. Hace poquito lo he sacado. Es un leonés que vive en Barcelona y que toca por allí. Aquí tenemos los de Cooper, Carbón 14, Decrépitos, Búfalo, qué maravilla. Después tenemos aquí a los Deicidas, tenemos este recopilatorio Esto es León, que es recopilatorio, este es el de... La reedición del Esto es León, sí, que se hizo hace poquito. Contreras, por supuesto. Tengo el disco en el que viene... El Oye Tú, ¿no? Eso, el Oye Tú que pasa aquí, lógicamente. Después estos son más nuevos, de Kickers, Galáctica, Yuri Méndez, un gran músico leonés. Sí, además de verdad. Poco conocido. Mateo Álvarez, que es un leonés que emigró a Holanda, que luego vino aquí, formó un dúo, sacó un par de discos y luego hizo un disco en solitario muy bueno que es de Mateo Álvarez. Holy Ship, otro de los grupos de León de caña, de Yuri, a lo mejor la gente lo pueda conocer más como Pájaro Sunrise, Como Pájaro Sunrise, en este momento, junto a López, no me acuerdo cómo se llama, Pepe López. Sí, que ha sacado unos discos sensacionales. Magníficos, sí. Pues eso, tenemos aquí Los Positivos, tenemos aquí el Cometa Errante. Proyectos como el Cometa Errante con Rafa y Quique también. Claro, tenemos aquí a Coque, tenemos a Juniper Moon, los de Ponferrada, y Viden también de allí del Bierzo. No sé, tengo aquí más... Después tengo allí otro depósito de grupos de León y tengo también, por supuesto, muchos singles de grupos de León. Al final, los grupos de León se liaron la manta a la cabeza, editaron LPs, editaron singles, editaron formatos varios, Mira, todos estos en realidad... ¿Son grupos de León también? Son grupos de León. Madre mía. Al igual que estos... Teníamos aquí el Zulo y no lo sabíamos. Todos grupos de León. Tienes un buen lío aquí. Todos estos son grupos de León. Bien. Una buena colección. Y después de tantos años de estar aquí zurrando con la música y entrevistándolos y demás, ¿cuál sería tu resumen de estos últimos 30 años de música en León? Pues yo creo que tuvieras que hacer un resumen, No, el resumen sería que en León la música desde el primer momento, yo diría desde finales de los años 70, nunca ha parado la actividad musical. No ha bajado el pistón, ¿no? No ha bajado el pistón. Sí. Siempre ha habido grupos, siempre ha habido locales de ensayo, siempre ha habido conciertos. Dado que yo siempre me he preocupado mucho de anunciar los conciertos, de difundirlos, de que la gente se enterara, he visto como nunca hay... no hay fin de semana en el que no haya 12, 15, 20, 30 conciertos en toda la provincia. Y eso significa que los grupos de León se mueven, que tienen ganas, que tienen ilusión, que es lo que verdaderamente mueve al joven. Al joven, ¿qué es lo que le mueve? La ilusión de pensar de que tal vez mañana esté tocando en el Palacio de Deportes de Madrid ante 15.000 personas, teloneando a cualquier grupo o vete a saber, o grabando en la televisión o publicando y vendiendo no sé cuántos discos. La ilusión es la que mueve. La ilusión, las ganas, el rock and roll. Y eso en León no ha faltado nunca.
que es algo realmente interesantísimo. Oye, de tener en cuenta. Y tú semanalmente sales en Onda Cero un ratito contando conciertos y demás. Sí. Pero ¿tú crees que ahora mismo en una emisora de emisión convencional cabe algún tipo de programa de música? Pues mira... Porque utilizan mucho la música, ojo, no claro, nos engaño, música, ¿eh? sí, claro. La música está dando ritmo a la radio siempre. Pero ahora es todo desde el ordenador. Bueno, pero el formato no importa para que la música siga sonando. No, quiero decirte que el formato digital. Las canciones las buscas en el acto y las pones. Lo que pasa es que yo también hago por los veranos allí en Onda Cero un programa de unos 20-25 minutos que se titula La Era del Vinilo, en el que solamente se ponen vinilos. Discos de vinilo exclusivamente. Está prohibido cualquier otro formato. Y entonces, pues... llevo de aquí, llevo de allá, siempre procuro poner un leitmotiv, una cosa que haga homogéneo a todos los grupos, pues yo qué sé, si pues el primer programa de cada temporada lo que hago es poner una canción de todos los músicos muertos en el último año. Hay muchos, ¿eh? Y desgraciadamente todos los músicos clásicos están llegando ya a edades... Está complicado el asunto. Se ha complicado mucho en los últimos años, además. Avanzadas. Y pues claro, el último Tom Petty hoy, que me sorprendió muchísimo. El gran Tom Petty. Cuánto nos gustaba, cuánto lo poníamos en ensalada. Y me acuerdo que algunas veces la gente nos decía, ¿cómo Tom Petty? ¿Pero quién es ese? ¿Quién es ese? Y yo decía, ¿ves? Esa es la esencia de nuestro programa, enseñarles a la gente los grandes músicos de la historia de la música, que no son siempre, hay veces que sí, pero hay veces que no coinciden con los superventas. Por ejemplo, Tom Petty, ya que hablamos de él, aquí en España nunca vendió mucho, pero en Estados Unidos vendió 40 o 50 millones de discos como nada. Pues todo eso es lo que procurábamos hacer, y todo eso es lo que en realidad yo he querido hacer siempre, compartir la música con todo el mundo, que todo el mundo tuviera conocimiento de todos estos grupos que son de difícil acceso, y que una vez que entras en ellos te das cuenta de que eso es verdaderamente artístico, que todo esto tiene mucho valor, muchísimo mérito. Y eso es lo que he pretendido hacer durante todos estos años. Oye, de las entrevistas que has hecho, que habrás hecho, ¿cuántas? ¿Las has contabilizado? Porque yo creo que por miles se pueden contar. Ha sido tremendo, rarísima era la semana que no hacía 2, 3, 4 entrevistas. Y no preguntar lo mismo. No, claro. Me acuerdo una con Obús, que fue muy divertida, porque todo el rato me contestaban lo que les daba la gana, daba igual lo que les preguntaras, pero muy divertida, muy divertida. Después recuerdo una que no se me ha olvidado nunca con la soprano Teresa Berganza, que estamos hablando de música y tal, y digo, bueno, ¿y usted qué es lo que pone en su casa? ¿Qué canciones pone? Y yo me esperaba, pues, yo qué sé, Beethoven, Mozart, Rossini, la ópera La Traviata. ¿Y sabe lo que me dice? Dice, ay, pues cuando estoy en casa a mí lo que más me gusta poner es los Beatles. Son tan bonitas las canciones. Me dijo la soprano Teresa Berganza. Qué bueno. Y dije, joder, y eso se me ha quedado siempre un poco chocante, ¿no? Y de los grupos españoles, de la gente española en general, grupos solistas, ¿quién te ha realmente llegado ahí, que te has quedado impresionado? Carlos Goñi, de Revolver. ¿Por qué? Pues porque era un tipo que sabía mucho de música. Y era un tipo que te decía, mira, este disco lo he hecho, me he inspirado, dice, no en sus canciones, sino en el estilo, en la forma de componer, en la la actitud. Dice, me he fijado más en Billy Joel, me he fijado más en Bruce Springsteen. O me acuerdo una vez que me dice, sí, me he fijado más en el rock sureño. Y empezamos a mencionar grupos de rock sureño, y de los Allman Brothers, o Molly Hackett, y digo yo, Marshall Tucker Band, dice, hombre, dice, pues ese se me había olvidado, ¿cómo se me había olvidado? Pues allí lo anotó y dice, para la próxima no se me olvida. Qué bueno, qué gran tipo es Goñi. Hombre, ya lo creo. A todos los niveles, como músico, como persona, sí. como profesional. Sus dos primeros LPs son de lo mejorcito de la historia del pop español, sin la menor duda. Mira, yo tengo una anécdota muy buena que me gustaría contar. Fíjate, no la he contado nunca. Voy a poner la cámara aquí para que se nos vea a los dos un rato. Espera, que la vamos a colocar aquí en este soporte que... A ver, estás ahí tú, pues me voy a colar yo por ahí también, en el tiro de cámara. Recuerdo en el Corte Inglés hicimos un día una firma de discos, que tú estabas allí además. Ah, con Carlos. Estuvimos juntos con sí, tenemos las fotos. Pues hacía mucho frío y la habían puesto en el exterior y entonces habían comentado que debería de tocar un par de canciones y él me dijo, mira, yo no voy a tocar porque no ni me funciona la guitarra bien, ni tengo los dedos preparados, ni puedo cantar, ni nada de nada. Dice, tú te comprometes, Mures, a decirle a toda esta gente que está en la cola, primero me dijo, estoy sentado firmando, me buscas un local para esta noche y te comprometes a decirle a todo el mundo que está aquí que les voy a cantar.
Y yo les dije, sí, claro que sí. ¿Y se lo buscaste? Llamé al Caño Vadillo, ¿Vadillo? que era el Caño Santana. Sí. Le dije, oye, ¿me dejas el local? Y dice, hombre, por supuesto. Le dije a todo el mundo a las 10 de la noche en la puerta del Caño Vadillo. Y a las 10 de la noche estábamos en la puerta del Caño Vadillo. Entró con la guitarra, nos sentamos todos en el suelo y nos hizo un concierto de 1 hora y media, free, a petición. Persona a persona pidiendo las canciones. Claro. Y Carlos Goñi se las cantó allí. Mira, se me ponen los pelos de punta al contarlo, porque para mí es una de las mejores experiencias que he vivido con un músico español. Es que eso te indica que el tipo, de verdad, lo que quiere es disfrutar de la música y sobre todo compartirlo, estar con la gente, enseñarles la canción. ¿Qué quieres? Esta te la voy a tocar porque sé que te gusta. Y como sé que os gusta, os la voy a tocar. Todo un personaje, sin duda alguna. Sí, y sigue ahí dándolo todo. Y sigue, además el último disco está muy bien. Sí, están muy bien hechas las canciones, tienen todas unas letras que dicen algo, vamos. Sin duda alguna. Bueno, oye, Carlos, joder, que da gusto hablar contigo, macho. Bueno, ya sabes a mí me apetecía enseñarle a la gente por dónde andas, porque Carlos sigue muy activo. Sí. ¿Cómo se llama el blog? Para que la gente que lo quiera buscar. Carlos del Riego, todo junto en minúscula. Ahí lo encuentras y sobre todo remito a los amantes de la música al texto que subo todos los domingos a última hora, que es eso, de música, de clásicos del rock, Bien, de clásicos del rock. Bien, pues ya lo sabéis, Carlos del Riego, que sigue más activo que nunca, como siempre. Bueno, asquerosamente joven, el tipo. Sí. Y además se ha hecho un deportista de élite, con esto de tener un poco de tiempo, da gusto verle. Eso sí. Y está estupendo. Carlos, muchas gracias, tío. Encantadísimo. Tú ya sabes y que... seguimos ahí al pie del cañón dándolo todo, ¿eh? Tú ya sabes que cuando quieras contar conmigo, estoy a tu disposición. Don Carlos del Riego, aquí en directo en el Facebook Live. ¡Chao! Hasta luego.